Bien, hermanos, sin tanto preámbulo, vamos ahora ya a Mateo 5, del versículo 31 en adelante. Acá voy a leer otra versión, la nueva versión internacional, pero como siempre usted sabe que ahí está en la pantalla para que no se pierda si es que hay alguna palabra que no es exactamente igual, si la sintaxis varía un poco, sepa de inmediato que es otra versión. Mateo 5, versículo 31. Ahí les di un spoiler en el WhatsApp, ¿no es cierto? Que los temas son primeramente la fidelidad en cuanto al divorcio en el matrimonio y también nuestros juramentos, nuestra palabra. Así que paso a leer en el nombre del Señor. Se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puede hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Esta es la palabra del Señor. Bien, amados, como usted sabe, el título de este sermón se llama Una fidelidad y una honestidad contracultural. Y tomen nota allí los que les gusta tomar apuntes en las predicaciones, los jóvenes que suelen anotar. Ese es el título, una fidelidad y una honestidad contracultural. Pero tenemos que recordar un poco qué es lo que hemos estado viendo. Recuerda que hablamos un poco del carácter del cristiano, las bienaventuranzas, ese cambio que primero tiene que ocurrir dentro de nosotros, en nuestro corazón, mediante la obra del Espíritu Santo. Luego hablamos de nuestra influencia en el mundo, como sal y como luz. Esta sal que es llamada a influenciar para poder impedir o ralentizar ese proceso de corrupción, de putrefacción que hay en el mundo. Así que somos sal en ese sentido. Y también somos luz. Eso hemos estado viendo. Y en este contexto hemos estado viendo que Jesús ya lleva varias veces diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que efectivamente el cristianismo no se trata de un tema de interpretación. De hecho, Jesús es muy duro con las interpretaciones rabínicas de su época. Eso quiere decir cuando dice, oísteis que fue dicho, o sea, las interpretaciones de los rabinos. Ustedes han oído esta frase, que claro, es una frase que está en la ley, que está en el Antiguo Testamento, que Dios reveló, pero se la han enseñado torcida, malinterpretada, de manera legalista, solamente como una cáscara externa. Eso hemos estado hablando un poquito. Y ahí donde Jesús habla, por ejemplo, ustedes escucharon, no se matará. No se debe matar. Y entonces uno piensa que es clavarle un cuchillo a una persona, ¿no es cierto? Pero en realidad tú estás matando cuando tú anulas al otro. Cuando tú lo anulas de que ese otro es un verdadero otro, imagen y semejanza de Dios, que tiene opiniones distintas a ti, que piensa distinto a ti, incluso a nivel quizá político, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su conducta moral distinta a la tuya. Pero con todo eso sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, objeto de dignidad. Por lo tanto, tú no tienes derecho, ni siquiera con tus palabras, venir y anular a esa persona, cancelarla. Esta cultura de la cancelación de las personas. Esta visión de funar al que piensa diferente, al que opina diferente. La cultura de la funa es la cultura del homicidio. Por lo tanto, nosotros somos invitados a tomar mucho cuidado y a siempre, hermanos, respetar la imagen de Dios en el otro, aunque esté equivocado.
Después cuando habla del adulterio, dice, oye, no solamente significa tener relaciones sexuales con otra mujer, también significa codiciar, como vimos la semana antepasada. Entonces Jesús va como corrigiendo todas las interpretaciones legalistas de su época y va demostrando que no cualquiera tiene derecho a interpretar la Biblia como quiera. Existe una manera correcta y es aquella que es acorde con la intención del autor y acorde con la intención histórico-redentora de Dios revelada en la Escritura. Recuerde que la Escritura tiene unidad, por lo tanto es coherente y no se contradice. Y la pregunta que yo quisiera responder antes de entrar de lleno a lo que veremos el día de hoy es ¿cuál es la posición como cristianos que debemos tener frente a una cultura como la nuestra? En una sociedad plural como la que nosotros vivimos. Y muchas de sus instituciones, leyes, costumbres y valores anteriormente eran acordes al cristianismo. Y hoy nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y probablemente somos la generación que está viviendo en el contexto de lo que algunos han llamado la secularización de Occidente. La secularización de Occidente. O sea, que ahora cada vez más las instituciones, los valores culturales y sociales están, por así decirlo, desprendiendo de su raíz cristiana. Esos valores y esas instituciones y esas visiones que forjaron el mundo occidental, el pensamiento occidental, y le permitieron al mundo occidental varios progresos muy importantes, teniendo como base y fundamento la cosmovisión cristiana. Países protestantes, países europeos con una raíz fuertemente protestante, cristiana, evangélica. Y hoy la cultura, la sociedad, se está despegando de esa raíz cristiana. Y vemos una cultura que crecientemente se desentiende y se deshace de su raíz cristiana. Entonces esta cultura del pluralismo, donde hay un Estado laico, ¿no es cierto?, donde corren totalmente todo tipo de visiones en el mundo, todo tipo de cosmovisiones en la arena pública. Frente a este contexto actual, ¿cuál debe ser nuestra posición como cristianos? Y aquí yo creo que hemos visto, lamentablemente, dos extremos igualmente nocivos y equivocados. Hemos visto, por un lado, aquellos que dicen, mira, da lo mismo lo que el mundo piense, crea, lo que las instituciones propongan, lo que las leyes propongan, las cosas que hagan, da lo mismo, porque lo que importa no es eso. Lo que importa es que los cristianos prediquemos a Jesús para que las armas se conviertan. Esa es una visión ciertamente equivocada. Por lo tanto, ellos reducen todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, sobre todo específicamente, pero con la fe en general, al ámbito de lo privado. O sea, nuestra fe tenemos que recluirla a una habitación oscura, en el cuarto privado. Y se separa el ámbito privado y lo público de manera radical, diciendo que en el ámbito público no se debe hablar de fe, sino que hablemos de cosas objetivas, de la razón objetiva, cosas que tienen asidero en una razón objetiva validada por todos. Y esa razón es la ciencia, que es válida para todos. Esa visión lamentablemente tiene muchas fallas y muchos huecos que no responde. Una de ellas es que efectivamente no es posible tener declaraciones objetivas. Esa idea de que en el Congreso, en estas ideologías, se habla de ciencia, se opina objetivamente, eso es una idea errónea. Porque toda declaración, toda opinión, toda ideología, toda afirmación que yo hago proviene de ciertos valores que yo acepto. Y esos valores provienen desde una perspectiva a priori, desde una visión de mundo, desde una cosmovisión. Entonces el ateo tiene una cosmovisión. El budista tiene una cosmovisión.
La feminista tiene una cosmovisión y todos ellos pueden compartirla tranquilamente en la esfera pública. Y la pregunta es, ¿por qué nuestra cosmovisión tiene que estar recluida al cuarto oscuro? ¿Por qué tiene que estar recluida a la esfera netamente de lo privado? Entonces estas cosas sí importan. Y como cristianos sí tenemos que darles la justa importancia. Obviamente subordinada al Evangelio, a la predicación del Evangelio, pero cosas importantes al fin y al cabo. Entonces, no es que existe una razón objetiva que es la que puede estar en la esfera pública. Por tanto, en la arena pública, toda nuestra pluralidad de visiones deben encontrarse. Y de hecho lo hacen. Por otro lado, están otros que opinan en otro extremo, aquellos que dicen que en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es imponer los valores cristianos en la cultura, imponer los valores cristianos en las leyes. Y lo que tenemos que lograr es escoger líderes, presidentes, senadores, todo tipo de legisladores, todo tipo de personas de alta influencia en las esferas de poder, en las instituciones de la sociedad, y que obliguen de alguna manera a imponer nuestros valores cristianos un poquito a la fuerza. Como lo que hacía la Iglesia Católica cuando era la religión del imperio, ¿no es cierto? Entonces, cuando estos valores se empiezan a abandonar y se empiezan a proponer leyes que no son acordes con los valores cristianos, entonces estas personas buscan de alguna manera oponerse con agresividad, oponerse fuertemente, porque ellos creen que esos valores cristianos deben ser impuestos sobre todo por la razón o la fuerza. Entonces estos dos extremos ciertamente no reflejan la lógica de Jesús de ser sal y luz, porque ambos están igualmente equivocados en no captar la verdadera idea de ser sal y ser luz de la tierra. Es la idea de que nosotros estamos en el mundo, lo habitamos, pero de una forma, con una conducta, una forma de ser contracultural. O sea, el ser contracultural se tiene que demostrar en la esfera pública. No podemos reducirlo a lo privado. Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras iglesias no se conforman con la manera de vivir de esta cultura. Así que nosotros somos un testimonio vivo de lo que significa vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a la ley del Señor y vivir con temor del Señor. Y esa es una forma de vida contracultural. Aunque la cultura nos presione, aunque la cultura quiera de alguna manera empujarnos a vivir como ellos quieren que vivamos, nosotros contraculturalmente seguimos siendo fieles a nuestras esposas. Hablando de lo que estamos en el texto del día de hoy. Fieles a nuestros maridos. Amando a nuestros hijos. Nosotros seguimos teniendo respeto hacia todo tipo de personas, entendiendo que son imagen y semejanza de Dios. Seguimos manteniendo la dignidad humana desde antes de la concepción. Desde el vientre de su madre hasta que es anciano, defendemos la dignidad humana de todos. Aunque la cultura nuestra quiera deshacerse de esos valores, nosotros seguimos viviéndolos. Pero también presentamos una propuesta. Entonces no nos ausentamos de la esfera pública, como dicen algunos que dicen, no, la religión es para lo privado. No es algo privado. La vivimos públicamente y lo decimos públicamente y nos manifestamos públicamente y nadie tiene por qué enojarse ni ofenderse. Entonces, cuando yo digo, esto es lo que nosotros entendemos y es lo que yo quiero como cristiano para el matrimonio. Nosotros no estamos tratando de imponer ni poniendo el grito en el cielo escandalizados. Estoy diciendo, mira, yo creo que esto es bueno. Creo que esto es lo mejor para el bien común. ¿Sabes qué? Yo creo que esta idea bíblica es lo mejor para todos. Estamos convencidos de que a todos nos va a ir mejor. Permíteme presentarte los argumentos y las razones de por qué pensamos esto y por qué consideramos que si tal vez tú no eres cristiano, pero quizás podrías convencerte de que esto es lo mejor para nuestro país y nuestra sociedad.
Y si te gusta, entonces genial. Sería genial que tú igual pudieras abrazar esta idea acerca, por ejemplo, del matrimonio. Entonces no nos ausentamos de la esfera pública. Podemos presentar nuestra visión respecto al aborto, ¿no es cierto? Respecto a la dignidad humana, nuestra visión respecto a la sexualidad. Y esta visión sobre la vida matrimonial que hablaremos el día de hoy, yo creo que es buena para todos. Contribuye mejor al bien común. Entonces damos testimonio de que la verdad de Dios no es una verdad con minúscula, sino que es una verdad con mayúscula. No es una verdad con minúscula dentro de un mercado con muchas verdades con minúscula, sino que es la única verdad. La verdad de Dios es la única verdad con B mayúscula, revelada de lo alto y revelada por Dios, que creó la realidad. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho en su palabra es acorde con la realidad que Él mismo creó. Y que es la realidad que nosotros habitamos. Porque el mismo creador de la realidad es el que nos reveló cómo vivir en esta realidad en la Escritura, en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando usted opina de su cosmovisión bíblica, usted está hablando acerca de la realidad. Porque el Dios creador de la realidad nos está diciendo que es lo mejor para la realidad y el mundo que Él mismo creó. Entonces no tiene que recluirlo al cuarto oscuro. Esta es la visión real de la vida humana, de la dignidad, de la justicia, del trato al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al menesteroso. Esta es la visión divina acerca de la sexualidad, del matrimonio y de la vida en comunidad. Esta es la verdad. Pero lo proponemos de tal modo que es una invitación. Es ser luz, como una invitación, como una ciudad en un valle oscuro, una ciudad asentada sobre un monte. No escondida, sino que asentada sobre un monte. Y que dice, ¡hey! Aquí está la verdad. ¿Quieres venir a conocerla? ¡Hey! Aquí está la luz verdadera. Vengan y conozcan la verdadera libertad. Entonces, muy interesante que nosotros somos llamados a vivir una fe que es pública. Y en ese sentido, nuestro cristianismo es contracultural. Nuestra teología, nuestra fe, nuestra proclamación es pública, porque tenemos propuestas para la vida común. Tenemos propuestas para el bien común de nuestra sociedad. Por eso es tan importante que como cristianos no simplemente nos encojamos de hombros y dejemos que la sociedad siga el rumbo que ella quiera. Somos invitados a vivir en esta comunidad. Tal como decía Jeremías en el capítulo 29, a buscar el shalom, a buscar la paz, la armonía, el shalom de la ciudad a la cual Dios a ti te ha enviado. Tú eres llamado a eso. Y bien, vamos al primer punto del día de hoy, que es una fidelidad contracultural. Ya vimos en el sermón anterior que la pureza sexual importa. ¿Y dónde comienza? En el corazón. En segundo lugar, la integridad matrimonial importa y comienza con un compromiso a prueba de todo. La integridad matrimonial importa. Y yo sé que está de moda decir esto y pensar en estos términos, sobre todo en el Chile de los últimos años. No, es que el debate del matrimonio, de la familia, a favor del matrimonio, a favor de la familia, todo eso son temáticas de gente de derecha, ¿no es cierto? De gente religiosa, conservadora, que no le importa la justicia, que no le importan los temas de justicia social, que no le importan los pobres. Solamente piensan en temas de la cintura para abajo. ¿Han escuchado eso? Todas esas burdas simplificaciones, incluso cristianos las hacen, tristemente en sus redes sociales. Lamentablemente estas generalizaciones pueden tener algo de cierto, pero están muy equivocadas en otro sentido. Por lo menos si queremos hablar de Jesús. Porque a Jesús le importa la integridad sexual. Y ya lo hemos visto en cuanto a la codicia. Y también le importa la integridad
matrimonial. Y no por razones valóricas o meramente valóricas. Pero cuando tú dices, en una sociedad moderna como la nuestra, ese tema de los cristianos del matrimonio es un tema valórico, como bajándole el perfil, ¿no? Ese es un tema valórico, tú con tus valores, yo con los míos. ¿Eso significa? Bueno, tú vives con tus valores. Y como somos una sociedad pluralista, cada quien tiene sus valores. Bueno, si tú piensas eso del matrimonio, allá tú, pero no te metas conmigo. O sea, reduciéndolo a un tema meramente valórico. Eso quiere decir que es un tema valórico. Pero yo quiero decirles a ustedes que no es verdad, que la integridad matrimonial es mucho más que un tema valórico. La integridad matrimonial no es un tema meramente valórico, así como la pureza sexual no es un tema meramente valórico, como acabo de mostrarles. ¿Sabes por qué? Porque la pureza sexual es un tema de justicia social. ¿Sabes por qué? Porque donde hay pureza sexual hay un trato digno a la mujer. ¿Sí o no? Entonces hay justicia. Pues bien, donde hay integridad matrimonial, hay mejores condiciones para salir de la pobreza, para dejar la delincuencia, para promover una sociedad más justa e igualitaria para todos. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Porque ¿sabes qué? Las estadísticas abundan. Abundan. Yo leí y tuve acceso a algunas estadísticas, primeramente en Estados Unidos, pero dije, bueno, debe haber estadísticas aquí en Chile. Y me encontré con varios estudios, varios informes bien interesantes de varias organizaciones, como una de ellas, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y otras entidades que hacen estudios sociológicos y sacan una buena radiografía de nuestra sociedad. Y me encontré con varios estudios muy interesantes. ¿Y saben qué? Todos reafirman de que en un hogar que no ha sido desmembrado, un hogar donde papá y mamá están juntos y se aman y crían juntos a sus hijos, ese es un hogar que le permite a sus hijos, aunque vengan de contextos de situación de pobreza, de mucha vulnerabilidad, pero estando papá y mamá juntos, permite que sus hijos a la siguiente generación puedan dar los primeros pasos concretos hacia la superación de la pobreza. Incluso algunos dan pasos agigantados en la superación de la pobreza. Hijos que llegan padres que llegan a segundo básico y hijos universitarios. Papá y mamá juntos. Entonces la integridad familiar y la integridad matrimonial es mucho más que un tema valórico. Es un tema de justicia. Entonces miren cómo lo pone Jesús. Jesús dice en el versículo 2, ustedes han oído que se dijo. Y acá Jesús interpreta Deuteronomio 24 de una manera bien curiosa y ya les voy a explicar por qué. Y dice el texto en Mateo, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Entonces la idea era la siguiente. Efectivamente, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ellos pensaban, mira, yo no cometí adulterio. No, yo no cometí adulterio. Yo primero me divorcié de mi mujer y después de divorciarme me casé con esta otra chica que es más bonita, que me gusta más. Pero ojo, ya está divorciado. Esa es la idea. Yo no cometí adulterio. Hice el trámite bien hecho, entregué la carta, mi esposa hizo una cosa indebida, anda a saber tú cualquier lecera, y ahora sí me casé con esta otra chica que me gusta mucho más, pero yo no he cometido adulterio. Pero yo no tuve nada con esta chica más joven, más bonita, hasta que yo me divorcié de mi antigua esposa. Así que cumplí la ley. Esa es la idea de los fariseos. El cheque, el ticket, cumplí la ley. Y Jesús dice que no. Adulteraste. Adulteraste. Porque lo que tú hiciste fue meramente cumplir un trámite legal de divorcio. Pero tú en realidad querías deshacerte de esa mujer. Porque no tienes un compromiso real con ella.
y porque no valoras ni la valoras de manera íntegra y con un compromiso total y absoluto y perpetuo que es el vínculo y el pacto matrimonial. Así que Jesús nos dice, el matrimonio ha de ser algo indisoluble. El matrimonio tiene que ser un vínculo permanente. El matrimonio tiene que ser perpetuo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. El que se divorcia de su esposa debe darle certificado de divorcio, decían ellos. Ah, di certificado, di la carta, entonces estoy bien. Pero yo les digo que excepto en caso de porneia. Eso es literalmente lo que está en el griego. En caso de porneia. Y la palabra, si usted se da cuenta, la palabra porneia deviene la palabra porno o pornografía, ¿no es cierto? Y la palabra porneia es una palabra genérica que se puede traducir como inmoralidad sexual. Ya sea inmoralidad sexual fornicación, ya sea inmoralidad sexual en términos de relaciones con personas del mismo sexo, personas homosexuales, porneia, ya sea porneia en cuanto a adulterio mismo. Así que en esos casos, solo en esos casos, se permite. Pero les digo que el que no lo hace por esos casos, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio también. O sea, Jesús, ¿qué está diciendo? Esta sucesión de matrimonios que están teniendo no es otra cosa sino que adulterios sucesivos. Donde yo me caso con una, la dejo, me caso con otra, la dejo, me caso con otra. ¿Y qué soy? Un adúltero, pero un adúltero sucesivo. Jesús aquí está resumiendo, y aquí Mateo en realidad está resumiendo la enseñanza de Jesús, que él mismo la pone más detallada más adelante. Vaya conmigo a Mateo 19. Mateo, en el capítulo 19, Jesús aquí también habla del divorcio, pero un poquito más extenso. Aquí vemos la enseñanza más completa. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen brevemente. Mateo capítulo 19, versículo 1, que habla de este tema, pero quiero enfocar desde el versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Si alguien ayuda a la hermana, que faltó ahí recordar el tema del teléfono. Mateo 19, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Entonces Jesús primero apela a la creación. Para él, lo que Dios creó en el Edén es normativo. Es como debemos vivir la humanidad. Dios los hizo hombre y mujer. Versículo 4. ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y le replicaron, dice más adelante. Porque, oye, queremos que nos digas si es lícito divorciarse. Y tú no hablas del matrimonio, de que el matrimonio es perpetuo. Responde la pregunta, pues Jesús. Pero es maravilloso como Jesús responde. Porque Jesús les está diciendo, el punto no es ese, hermano. El punto no es ese. El punto no es cuáles son los motivos válidos para divorciarse o no. No es ese el punto, no es esa la discusión. Están distrayendo la discusión. El punto es que el matrimonio, si ha de ser o no indisoluble. Y la respuesta de Jesús es que el matrimonio es indisoluble. Jesús sí respondió a la pregunta.
el matrimonio ha de ser indisoluble. Versículo 7. Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Eso está efectivamente en Deuteronomio 24. Versículo 8. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. O sea, como está en la Reina Valera, por la dureza de su corazón. Súper bonita la frase de la Reina Valera. Por la dureza de su corazón. Versículo 9. Les digo que excepto en caso de porneia, de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Así que, efectivamente, Jesús continúa hablando sobre este tema un poco más, mucho más extenso, pero aquí de alguna manera tenemos un detalle más amplio de la enseñanza de Jesús. Así que tú lees Mateo 5, del 31 al 32, y lo lees a la luz de Mateo 19, vas a entender mucho más claramente la enseñanza completa de Jesús con respecto al divorcio. Y Jesús está diciendo que el matrimonio es un vínculo perpetuo. Como decimos, cuando nos casamos, hasta que la muerte los separe. Solo la muerte debe separarlos. Jesús ni siquiera está diciendo que en caso de adulterio debe haber divorcio. Jesús no está diciendo que en caso de adulterio debe haber divorcio. Sino que lo que Jesús está diciendo, y claramente Moisés también lo hace, que en caso de adulterio puede. Ahí estaría permitido. Podría haber eventualmente un divorcio, pero solo en caso de adulterio. Es como si Jesús estuviera diciendo, sería mejor que hubiese perdón, que hubiese reconciliación, que hubiese evidentemente restitución de parte del cónyuge que pecó y entonces seguir juntos adelante. Yo suelo decir esto, que lo escuché de otro pastor, evidentemente la frase no es mía, que él dice que después de una situación de adulterio, lo que debe haber es un nuevo matrimonio, pero con el mismo cónyuge. Ya no es posible tener el matrimonio que había antes. Ya no es posible volver a lo que había antes. Porque ¿sabes qué? El adulterio es destructivo. El adulterio es nocivo. El adulterio es tóxico. Daña las confianzas. Quiebra las cosas más caras y profundas en el vínculo matrimonial. Sin embargo, Jesús mismo nos da un ejemplo. ¿Pero cómo? Jesús no fue casado. ¿Cómo que no? Jesús es el Jehová eterno del Antiguo Testamento. Y Jehová estuvo casado, ¿no? De hecho, está casado. Jesús sí ha establecido un pacto matrimonial, porque Jesús es Jehová, el Rey Dios y Creador en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que Él escogió a un pueblo y que lo amó como a una esposa. Pero el pueblo de Israel era una mujer adúltera, una esposa adúltera que se desviaba y corría tras otros dioses. Y en su idolatría adulteró con muchos otros dioses. Se prostituyó espiritualmente, en palabra de los profetas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jehová? Evidentemente la despidió. La dejó ir. Que eso es el exilio. Los dejó ir deportados a Babilonia. Sin embargo, él después perdonó a su esposa. La llamó y dice la palabra en Oseas que la hizo su esposa nuevamente y reinició el vínculo con ella. O sea, después de un adulterio hay que establecer otro matrimonio, pero con la misma esposa. Eso tú lo puedes ver en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Y también en otros profetas, pero específicamente en el libro de Oseas. Entonces Dios mismo nos da ejemplo. Jesús mismo nos da el ejemplo. Él no se separa de la iglesia. Él no se separa de su pueblo. Él no se divorcia. Él lo ama. Pero este pueblo muchas veces peca y adultera espiritualmente. ¿Y el Señor qué hace? Perdona
y nos restaura. Una y otra vez. Entonces lo que nosotros vemos es que efectivamente Él se pone como parámetro de integridad en el matrimonio. Nos dice que el matrimonio ha de ser perpetuo. Como yo les decía, esto trae consecuencias para la vida en sociedad. Esto no es un tema valórico. Una de las cosas que más me llama la atención es que aquellos grupos que están tan preocupados, grupos políticos, grupos ideológicos preocupados por la justicia social, por el bienestar de los pobres, por los desfavorecidos, pero al mismo tiempo tienen un discurso antifamilia, un discurso contrario al matrimonio. Y generalmente en la izquierda, hay que decirlo. Y me preocupa a mí que estos grupos rechacen la integridad y la importancia de la integridad matrimonial. Justamente que es el principal factor para sacar a la gente de la pobreza y liberar a personas de la delincuencia y de todos esos ciclos de pobreza que se perpetúan. ¿Y sabes qué? Esto no me lo contó nadie. Si alguien tiene un poquito de calle, vas a ver que lo que estoy diciendo es súper cierto. Basta con hablar con personas que han caído en la delincuencia. ¿Usted ha hablado con gente así? Tú vas a ver que cada 10 hermanos con un pasado en la delincuencia, al conversar con ellos sobre su vida, de cada 10, por lo menos 7, 8, habían estado desde muy temprano en el cename porque venían de familias quebradas, donde había padres irresponsables, codiciosos, como Jesús lo acaba de condenar un poco antes en Mateo 5, que no son capaces de ser fieles a una única esposa, codiciosos, que tratan a la mujer como un objeto, y si la mujer no lo satisface en todo, ellos la golpean, la dejan, la violentan. De ese tipo de familias vienen. Y ellos entonces terminan reproduciendo ese ciclo. ¿Se ha fijado en eso? Y ellos dicen, no, mi mamita es maravillosa. Pero ellos, el mismo daño que sus padres le hicieron a sus mamitas, ellos se lo hacen después a sus parejas y a sus esposas, reproduciendo así un ciclo donde generación tras generación no salen de la pobreza. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidad social, hablemos de la responsabilidad que tenemos como sociedad, de proveer las condiciones para que hayan familias más íntegras, para que haya apoyo a esposos y esposas, para que puedan mantenerse juntos, para que haya apoyo en las familias. Pero sobre todo, anunciemos a Jesucristo. Anunciemos el Evangelio y prediquemos que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, puede transformar las vidas. ¿Usted cree eso? Y efectivamente, a través de toda la historia de Chile, se comprueba. En un país golpeado por la delincuencia, por el alcoholismo, el Estado gastó millones y millones en políticas públicas para sacar gente del alcoholismo y de la delincuencia con un bajísimo resultado. Y durante esos mismos años, 40, 50, 60, 70, sin embargo, muchos chilenos salieron de la pobreza más extrema porque dejaron y fueron libres de las cadenas del alcohol y las drogas, de la delincuencia. Pero ¿sabes qué? No fue por programas de bienestar social del Estado. No fue por leyes estatales. ¿Sabes quiénes fueron los que sacaron a esta gente de la delincuencia y de la pobreza? Las iglesias pentecostales, predicando el Evangelio y enseñándole a esos hombres a que sean hombres que amen a su esposa. Pero sobre todo que amen a Jesús, que conozcan a Jesús y que el Señor pueda hacer todas las cosas nuevas. Y que el Señor los capacita para romper las cadenas. Claro, no hombres perfectos. Siguieron cometiendo errores, pecados. Pero se les enseñó la importancia de salir del alcoholismo, de dejar la mala vida y dedicarse fielmente a sus esposas hasta la muerte. Y de esa manera, luego sus nietos, sus hijos, pudieron tener un futuro muy distinto. Todo gracias al poder de la cruz, querido hermano. O sea, ¿me va entendiendo lo que quiero decir?
Se da cuenta que la pureza sexual, la pureza matrimonial, la integridad matrimonial no es un tema meramente valórico, sino que es el tema más importante de justicia social. Hermano, no le dé vergüenza defender a la familia. Son temas de justicia. Están directamente relacionados con la justicia. Así que hemos de defender la pureza sexual bíblica. Pero esto es bueno, porque es bueno para todos los hombres. Entonces yo no me voy a quedar callado. Yo voy a ser contracultural. Porque sí, vivimos en tiempos donde muchas ideologías quieren proponer que el cristianismo es ese gran monstruo que lo que ha hecho es reprimir a las personas. Pero lo que el verdadero cristianismo, el cristianismo predicado por Jesús, hace es proponer un discipulado integral, donde no solamente discipulamos nuestra mente, no solamente discipulamos nuestro corazón, no solo se disipula nuestra adoración, sino que Dios incluso disipula nuestra sexualidad, disipula nuestra familia, nuestra integridad matrimonial, disipula tu rol como esposo, disipula tu rol como esposa, y que ahora sí puedas realmente amar y perdonar. Porque sí, en caso de porneia, podrías divorciarte, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que avancemos en el perdón. Y esa es la clave de Jesús. Jesús está diciendo, puede ser que por adulterio se dé carta de divorcio, pero aún en ese caso recuerden, Moisés lo permitió a ustedes porque son duros de corazón. Por eso lo permitió. Claro, porque la perdonaron, pero después todos los días le recriminaban el adulterio, todos los días le preguntaban cosas que hizo con el otro. No saben perdonar. Por eso el Señor mejor les dio la carta de divorcio, porque son duros. No saben perdonar a la mujer que adultera. No saben perdonar al marido que adultera. Y aquí yo quiero decirle algo. Jesús no propone un moralismo. Porque hoy día vivimos una paradoja. Vivimos una paradoja de una sociedad que es fuertemente terapéutica. Una cultura donde el bienestar y el sentir de bienestar personal es el valor más importante. ¿Qué digo con eso? Que lo más importante en este mundo y en esta vida eres tú y tu bienestar personal. Cualquier cosa que se oponga a tu bienestar personal debe ser destruido a toda costa, porque el bienestar personal es el Dios imbatible. Es el Dios con minúscula. Es el ídolo imbatible de nuestra cultura actual. De los de izquierda y los de derecha. Todos proponen que el bienestar personal debe ser el valor absoluto buscado por todos. Es que eso me hace feliz, po. Y si me siento feliz, entonces yo tengo derecho a ser feliz. Y la sociedad no me lo puede prohibir. Y eso es una paradoja, ¿no? Porque si eso implica que mis instintos sexuales los debo seguir como yo quiera, entonces ¿valdría adulterar? ¿Sí? Para esta vida, este mundo caído, sí. Pero si alguien tiene instintos sexuales pedófilos, o el que tiene instintos sexuales pederastas, o el que tiene instintos sexuales de acoso a toda y cualquier mujer que va por allí, en las calles, en los metros, en la micro. Como que ahí no es cierto. ¿Se da cuenta que hay una contradicción? Se habla de que lo más importante es el bienestar. Yo la engañé porque quería ser feliz. Ah, está bien entonces. Pero ¿por qué no otras cosas? Una contradicción. Es que eso me hace feliz, ¿no es cierto? Y yo tengo derecho a ser feliz. Entonces los mismos que proclaman, porque son los mismos que proclaman que debe haber libertad para que hagamos lo que queramos, son los mismos que condenan esas cosas. Y está bien que lo condenen. Pero curiosamente no condenan otras cosas que destruyen la familia. Contradicciones. ¿Qué le pasa a este mundo? Le falta Cristo. Falta Jesús. Falta el Sermón del Monte. Lo que a la sociedad le ha hecho daño no es el cristianismo. No es la sociedad cristiana.
Y vamos al siguiente encabezado, hermanos, que tiene que ver con la honestidad. Una honestidad contracultural. Y acá, me va a perdonar, pero me voy a desahogar un poquito. De verdad me voy a desahogar. Hace rato quería hablar de esto, pero ahora me tocó así justito, así que es la palabra de Dios. Porque acá en esta iglesia decimos a las 6, llegamos a las 7, decimos que vengo y pasa algo, siempre pasa algo. Así que hay un tema aquí con los sí y con los no. Así que de verdad, hermano, lo voy a disfrutar. Como decía Thanos, lo voy a disfrutar como no lo puedes imaginar. Bien, hermanos, también me pasa que nos cuesta a veces cumplir nuestras promesas. Vamos a hablar de los juramentos, de nuestra honestidad, pero una honestidad contracultural. Y aquí Jesús muestra algo que ustedes se fijan junto con las leyes anteriores que Jesús comentó. El no matarás, el no cometerás adulterio, etc. Forman y empiezan a conformar una red muy interesante, un conjunto de cosas. Jesús no está de acuerdo con el buscar hacer el bien de manera legalista. Jesús está convencido de que nosotros podemos hacer el bien, promover el bien, hacer justicia, obrar con justicia, con pasión y con misericordia, sin necesidad de que haya una ley que nos obligue, sino porque lo hacemos de corazón. Esa es la idea. ¿Se acuerdan que Jesús decía, la justicia de ustedes tiene que ser superior a la de los fariseos y los maestros de la ley? O sea, ¿por qué ellos obedecen? Ellos obedecen porque hay una regla que se los impone. Así se hace, así no se hace. Y marco mi ticket de que lo cumplí. Y lo cuantifican. ¿Cuántos pasos puedo dar en Shabbat? ¿Cuántas cosas puedo hacer durante la semana? Tantas veces puedo decir esto, tantas veces puedo hacer esto otro. Había una ley muy estricta con respecto a todo. Con números, cantidades, todo muy, muy, muy preciso. Sin embargo, Jesús dice, no es necesario que un creyente que ha nacido de nuevo, el creyente que ama la justicia en su corazón, entonces aquí él da otro ejemplo. Versículo 33. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Primero que todo, hay que entender qué es lo que Jesús está diciendo. Como hemos dicho consistentemente durante toda esta serie, y lo hago de nuevo, Jesús está reafirmando el Antiguo Testamento. No lo está negando. Él no está proponiendo un cambio, un quiebre con el Antiguo Testamento. Él está proponiendo una vuelta al sentido original, al espíritu del Antiguo Testamento, no a la letra. Y aquí tenemos uno de los casos en los cuales Jesús no está citando un texto bíblico literalmente, o un texto bíblico en específico. Jesús está juntando distintas frases que eran más bien la enseñanza rabínica de su época. No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. La idea es la siguiente. En el tiempo de Jesús, los rabinos enseñaban que uno debía cumplir todo lo que juraba en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque existía de hecho una expresión en Deuteronomio, un mandato en Deuteronomio que decía que solo en el nombre de Jehová jurarás. Búsquenlo conmigo. Deuteronomio 6, versículo 13. Está en la NBI por si acaso, Noelia. Esa es la NBI. (6:13). En la NBI lo tengo. ¿Qué dice el texto bíblico? Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. ¿Leyó conmigo? Jura solo en su nombre. Está clarito. Así que Jesús está reafirmando eso. Y quiero que prestemos mucha atención. Entonces Jesús no está diciendo que jurar sea malo. Porque de hecho, según la Biblia, jurar no es malo. Uno puede jurar.
los juramentos solemnes existen. Y los juramentos solemnes son muy importantes. Y hay varias ocasiones que hacemos juramentos solemnes. Cuando nos casamos, hacemos un juramento solemne hasta que la muerte nos separe. Cuando nosotros venimos y firmamos tal vez o asumimos algún cargo público, ahí se jura en el nombre de Dios. Como ordena Deuteronomio, es bíblico jurar en el nombre de Dios. Así que si alguno dice o le enseñaron que este texto explica que no se puede jurar, no entendieron nada. No es eso lo que Jesús está diciendo. Entonces, Jesús lo que está criticando es la enseñanza rabínica de la época. La enseñanza rabínica era la siguiente: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas cuando las hagas en el nombre del Señor. Es como una cláusula de salida. Ellos están tomando las palabras de Números 30, versículo 2. Si lo pueden poner en pantalla. Números 30, versículo 2. También en la NBI. Dice: cuando un hombre haga una promesa al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. ¿Se da cuenta? Nuevamente no está prohibiendo jurar. Lo que sí dice es que lo cumpla. Y aquí, de nuevo, los legalismos del fariseo. Estos legalismos, de nuevo, ¿cómo ellos entendían esto? Ah, mira, si yo juro por Jerusalén, no estoy jurando por Jehová, puedo jurar por el cielo. Ya, juro por el cielo. Puedo jurar por la tierra. Ya, pues juro por la tierra. Por Jerusalén. Puedo jurar por mi cabeza. Juro por mi propia cabeza. Entonces ellos decían, si no cumplo este juramento, entonces no es tan serio. No dije en el nombre de Dios. No dije en el nombre de Dios. Dije a las 6, pero en el nombre de mi mamita. Así que si llega a las 7, no es tan terrible. Esa es la letra chica. Que habían creado una serie de cláusulas de juramento inferiores en lo cual yo me podía liberar. Habían hecho una serie de categorizaciones. Si es un juramento solemne, ahí sí hay que cumplirlo. Pero si tú juraste por la tierra, por el cielo, por tu cabeza o por la mamita, etc., entonces no estás tan obligado a cumplirlo, porque es un juramento menor. Y hacían categorizaciones de los juramentos. Entonces, para no cumplir su palabra, habían creado una serie de juramentos menores. Qué astutos estos rabinos. Qué astutos, ¿no es cierto? Y qué astutos nosotros también. Porque muchas veces hacemos cosas parecidas para sentir que no estamos pecando. Cuando estaba a veces en situaciones familiares, no mi mamá ni nadie, pero yo decía como que tengo que ir a la iglesia. Me decía, no, si Dios entiende que tú no vayas. Es como esa idea. No, si Dios entiende. Hacemos como esas leyes, que esas cosas que no están en la Biblia para salvar. No, si Dios entiende. El fariseo hacía eso. No, en este caso Dios entiende. Entonces, para no cumplir su palabra, hermanos, juramentos menores. ¿Cómo le damos una vuelta legalista a las cosas? Tratando de cumplir la letra y no el espíritu de la ley. Lo hacemos todo el tiempo. Lo haces tú, lo hago yo. Entonces aquí Jesús está diciendo, esto no es así. No es como que si el juramento lo hace en el nombre de Jehová o lo hace en el nombre del Señor, como está en la NBI, entonces tú no estás obligado. Si haces un juramento, cúmplelo. Y aunque sea un juramento en un grado menor, cúmplelo. No, es que no es tan grave, Señor. Entonces Jesús introduce su lección en el versículo 34. Pero yo les digo. Y aquí Jesús recupera el sentido del Antiguo Testamento. Recupera el sentido de las palabras de Deuteronomio cuando dice, sírvele solamente a Él y jura solo por su nombre. ¿Cuál es el sentido? Versículo 34. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, igual están involucrando a Dios. Ni por la tierra. Si juran por ¿la tierra qué es? Es estrado de sus pies. Está citando salmos en el Antiguo Testamento.
El cielo es el trono de Jehová y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, si juran por el cielo, no se están librando de Dios, porque es el trono de Dios. Si juran por la tierra, es el estrado de sus pies. Si ustedes juran por Jerusalén, es la ciudad del gran Señor, es la ciudad del Mesías y del Dios que ha de venir al final de los tiempos. Así que ustedes están involucrando a Dios de cualquier manera. Si juras por tu cabeza, ¿eres tú el que hace un cabello blanco o negro? ¿Eres tú el que puede encanecer tus cabellos? No, ¿no es cierto? ¿Quién lo hace? Dios. El que hace que me salgan canas o que no me salgan todavía, a unos más que a otros, es el Señor, es Dios. Entonces juro por mi barba. Bueno, mi barba tiene algunas canitas, pero no fui yo quien la hizo. Es Dios quien me puso estas canas y probablemente la hará multiplicar con los años. Entonces cualquier juramento que hagas, igual estás involucrando a Dios. Esa es la idea. Entonces, si tú estás dispuesto o si no estás dispuesto a cumplir tu palabra, no jures. No hagas promesas. No digas sí si tu intención es un no. Y no digas no si tú no estás realmente dispuesto a cumplir ese no. Entonces, versículo 37, y remata con esta frase: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando no, que sea no. Cuando ya empiezan a adornar con otras cosas demás, ¿qué dice el texto? Eso proviene del maligno. Me encanta la declaración de Jesús. Jesús nos está proponiendo una ética que no depende de reglas, reglamentos, artículos, incisos, párrafos. Él nos presenta una ética que no depende de un código detallado de conducta que esté escrito. ¿Se fijan? Jesús está diciendo que esto se trata del corazón. Se trata de ser honestos con mi sí y ser honestos con mi no. Queridos hermanos, miremos entre nosotros. Miremos. Recordemos la gente que tenemos en nuestra comunidad. Y aquí voy a decir algo simple, tal vez simplón, y les pido que me disculpen por aquello. Pero pensemos en quiénes somos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para ofrecerle a este mundo? ¿Qué es lo tan poderosos que somos nosotros? A algunos le ha ido un poco mejor en términos económicos. Pero ciertamente, si tú perdieras todo o dejaras tu fortuna, tus bienes, la economía del país, va a seguir igual. Va a seguir bien sin ti. Porque tú no eres Jeff Bezos, que digamos, no eres George Soros, no eres Rockefeller, no eres Bill Gates. Entonces a alguno le ha ido mejor que a otro, pero si realmente es tal el poder, algunos han logrado ascender a puestos interesantes en sus empresas. Pero tú sabes que esa empresa puede seguir adelante muy bien sin ti. Entonces, el día de mañana te despiden y todo sigue igual. La pregunta es, ¿cuál es la huella que podemos dejar en este mundo? ¿Sabes qué? Tu palabra. Tu honestidad. Que tu sí sea sí. Que tu no sea no. ¿Qué más podemos ofrecer? ¿Qué otra diferencia podemos hacer? Muchas veces, cuando nosotros consideramos nuestra palabra, es lo único que tenemos. Por lo tanto, no la desperdicies. No gastes el capital de tus palabras. No lo gastes, porque mira, mucho poder no tienes. Mucha influencia no tienes. Muchos recursos tampoco tienes. ¿Qué es lo que tienes? De las pocas cosas que tú realmente tienes es tu palabra. Pero ¿sabes qué? Esa puede ser una fuente tremenda de gran riqueza. Y no me refiero a riqueza material. Me refiero a riqueza en el sentido más amplio de la vida, del mundo. Riqueza. Puede ser una fuente de gran riqueza que tú seas alguien confiable. Que la gente se acuerde de ti y diga, fulano,
Si mira, cuando fulano dice que sí, él cumple lo que dice. Ah, Cipriana, sí, claro, la conozco. Ella cuando dice que algo es blanco, es porque es blanco. Ella es alguien confiable. Yo confío en su palabra. ¿Y qué va a hacer? Seguro va a hacer toda la diferencia. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Esa es la exhortación de la palabra del Señor, es la exhortación de Cristo. Y si ustedes se fijan en el fondo, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Que no llenemos de reglas, capítulos, artículos, párrafos, artículo 128, inciso 31, que dice esto y esto. Y no digo que las leyes sean malas. Entiendan el espíritu de lo que estoy diciendo. Es válido. Las leyes son importantes, son necesarias en la vida en sociedad, en comunidad. Pero cuando nosotros como cristianos estamos necesitando que se nos ponga por escrito todo, tenemos un serio problema. Y Jesús lo dice claramente. Estamos siendo influenciados por el maligno. Que el sí sea sí, que el no sea no. ¿Y sabes lo triste, hermano? Que yo tengo un pésimo concepto de muchos de ustedes con su palabra. Un pésimo concepto. Y muchos en cuanto al servicio al Señor. Entonces tal vez aquí ahora puedes tomar una decisión de cambiar, de dejar de ser un mentiroso, de ser un deshonesto, de dar tu palabra y que no te importe. Siempre pasa algo. ¿Sabes qué? La excepción es cumplir. Y debería ser lo contrario. La excepción es fallar, pero la excepción es cumplir. ¿Tú amas la honestidad con todo tu corazón? Que no haya que poner una regla para cumplirlo o un castigo. Tú di la verdad, hermano. Pero que no te tenga que detallar qué es decir la verdad, qué es la mentira, qué es ser honesto, qué es ser deshonesto. ¿Puede este juramento ser pasible de no cumplirse? Eso no existe para un cristiano. Ni un juramento, ni siquiera un juramento, ninguna palabra o promesa es pasible de no cumplirse. Dio su palabra, cúmplalo. ¿Se acuerda una palabra tremenda cuando Isaac bendice a Jacob por sobre Esaú? Capaz que Isaac podía haberse echado para atrás. Ya, no, todo de nuevo. Lo dijo y así quedó. La bendición de la primogenitura quedó para Jacob. ¿Diste tu palabra? Cúmplela. El Salmo 15 dice, y no lo busquen. ¿Quién habitará en el monte del Señor? ¿Quién habitará con Jehová? ¿Quién tendrá comunión con el Señor? El Salmo 15. Y describe varias cosas. Y dice, el que no ha entregado sus manos a cosas vanas. El que no ha corrido con sus pies tras la maldad, etc. Y dice más adelante, el que cumple su palabra aunque salga perjudicado. El que cumple su palabra aunque salga perjudicado. Léelo en casa. Salmo 15 es para ti. Ese, hermano, ese habita en el monte de Jehová. Ese tiene comunión con Dios. El que cumple su palabra aunque salga perjudicado. Eso es integridad. Eso es honestidad. Contracultural. Y nosotros hemos hecho compromisos con Dios, ¿sí o no? Ah, pero es que surgió una oportunidad. Un compromiso. Ay, es que mi carrera, mi desarrollo personal. ¿Sabes qué? Tú no puedes servir a dos señores. Muchas veces la deshonestidad de nuestros compromisos es un síntoma de un corazón dividido que está sirviendo a dos señores. Y hacemos compromisos, tanto para el reino de Dios como para nuestro propio reino personal, de bienestar individual. Y al final de cuentas, le falló a Dios. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué me está revelando acerca de mi corazón? ¿Qué es lo que estoy amando más? Qué importante es la palabra. El ser una persona confiable.
Eso es lo que está diciendo Jesús. Que no sea necesario, porque todos los juramentos son importantes. Todos. No es que este sí, pero este otro no tanto. No, todos son importantes. Tú dijiste que sí, entonces sí. Dijiste que no, entonces no. Cumple lo que dices. Si te prestan plata, sí, po, y dice que la vas a entregar a fin de mes, entrégala a fin de mes, po. Entonces págalo. Es que voy a salir perjudicado porque no calculé bien, no puedo pagarle. Da lo mismo. El que cumple su palabra, aunque salga perjudicado. El Salmo 15, léalo en casa. Y es que una vez más nos enfrentamos a esta realidad. Y con esto cierro. ¿Quién de nosotros puede decirnos que ha sido intachable, como el Señor lo exige? Ya vimos el adulterio. Tú podrás decir, nunca me he acostado con otra mujer. Pero puedes decir, nunca he codiciado a otra mujer. Tú puedes decir, nunca me he acostado con otro hombre. Pero tú puedes decir que nunca has deseado a otro hombre con otras características, con otra forma de ser, otra forma de tratarte. ¿Eres culpable de adulterio? Hermana, hermano. Tú puedes decir, yo nunca he matado a nadie, pero has difamado personas. Has dañado la honra. Has hablado palabras necias, denigrando, quitando dignidad a alguien que es imagen y semejanza de Dios. Porque incluso personas que han cometido actos inmorales, actos de profunda injusticia, siguen siendo imagen y semejanza de Dios. Y al que le corresponde juzgarlo es a Dios, no a ti. Entonces somos culpables de homicidio. Entonces, ¿puedo yo decir que he tenido esta integridad que nuestro Señor Jesucristo nos demanda? Una vez más, me coloco delante del Señor. Yo personalmente, le digo con honestidad, veo el estándar de Jesús. Veo ese estándar tan alto. Esa pregunta, ¿quién habitará en el monte del Señor? ¿Quién subirá al monte para tener comunión contigo, Señor? ¿Quién tiene sus manos limpias? ¿Quién realmente ha cuidado sus pies para no correr tras la maldad? ¿Quién incluso ha cumplido su palabra aunque salga perjudicado? Y vamos a ver que en muchas ocasiones hemos pecado. Y entonces se reafirma la verdad de cómo comienza todo en este sermón. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran por su pecado. Porque aquí y ahora, por los méritos de Cristo, podemos ser consolados. Ver ese estándar inalcanzable. Mostrarnos delante del Señor desnudos. Que no tenemos nada que ofrecerles. Que aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Él. Que no hay justo ni un uno. Que no hay cómo llegar a Dios. Pero ahí viene Jesús. Y dice, yo pago el precio. Pero como Él ya pagó el precio, ahora quiero vivir como Él. Tú estás casado, sé íntegro, sé fiel en tu matrimonio. Cuidado con esos adulterios truchos por cualquier lesera, porque en el fondo en tu corazón quieres buscarte a otro o quieres buscarte a otra. Ese es el corazón de lo que Jesús está diciendo. Y a todos ustedes, hermanos, cuando decimos que hay culto a las 7, decimos todo amén, que sea a las 7. Cuando hacemos compromisos con el Señor, cumplámoslo. Compromisos con sus hijos, en su trabajo, con su esposo. Cumpla su palabra. ¿Sabe qué? El chileno es mentiroso. El chileno llega tarde. Pero usted es contracultural, ¿o no? O usted es igual que todos los chilenos de afuera. Viva según los estándares del reino de Dios. Le invito a que podamos orar.